Buenos días, amados hermanos. Aquí nuevamente pensando en el estudio y en todos mis hermanos con estas tareas que nos hemos impuesto para aprender sobre el espiritismo, luz y verdad. Es nuestra tarea, ¿sí? Porque ya se nos llegó el tiempo en que nos juzgaron y nos dieron el nuevo código. Y pues lógico, si queremos quedar aquí en nuestro plano, debemos de acatar el nuevo código. Entonces hoy vamos con el libro de los medium y los 5 amores. Entonces estamos estudiando aquí el libro del maestro Alan Kardec. Voy a leer la última parte del libro del video pasado para entrar al estudio. En cuanto a los objetos que nosotros componemos, es otra cosa. Como no introducimos sino los elementos de la materia, y estos elementos son esencialmente penetrables, y como nosotros mismos penetramos y atravesamos los cuerpos más condensados con tanta facilidad como los rayos solares atraviesan las vidrieras, podemos perfectamente decir que hemos introducido el objeto en un paraje, por cerrado que sea, pero es solamente en este caso. Nota, véase más adelante la teoría de la formación espontánea de los objetos, capítulo titulado Laboratorios del Mundo Invisible. Entonces vamos a ir a ese capítulo y lógicamente que después me tengo que retroceder para seguir la lectura de lo que... Ah, caramba, se me perdió. Entonces vamos a leer lo que dice en el capítulo del Laboratorio del Mundo Invisible. Aquí vamos a ver qué nos dice el maestro Alan con respecto al estudio. Trajes de los espíritus. Formación espontánea de objetos tangibles. Modificación de las propiedades de la materia. Acción magnética curativa. Todo esto vamos a ver en el mundo invisible, en el laboratorio del mundo invisible. Y vamos en la 157, en la página 157. Bueno, del libro de los medium. Hemos dicho que los espíritus se presentan vestidos con túnicas, ropajes o con sus trajes ordinarios. Los ropajes parecen ser la costumbre general en el mundo de los espíritus, pero no se comprende de dónde salen semejantes trajes, parecidos enteramente a los que llevaban en su vida y con todos los accesorios del tocador. Es evidente que ellos no se llevaron
estos objetos consigo, puesto que los que realmente vestían los tenemos aún a la vista. ¿De dónde provienen los que llevan en el otro mundo? Esta cuestión siempre ha preocupado bastante, pero para muchos era un simple asunto de curiosidad. Implica, sin embargo, una cuestión de principio de gran importancia porque su solución nos ha puesto en el camino de una ley general que encuentra igualmente su aplicación en nuestro mundo corporal. Muchos hechos han venido a complicarla y además a demostrar la insuficiencia de las teorías que se habían encallado. Bueno, aquí el maestro nos habla de los espíritus que llevan un traje, ¿sí? Y con todos sus accesorios que ellos tenían en vida. Es muy normal, lógicamente, que ya uno estudiando, ¿sí? Puede uno alcanzar a comprender un poquito. Entonces yo comprendo esto de esta forma que les digo, amados hermanos. Los hermanos que desencarnan y se presentan con sus atuendos como si estuvieran encarnados, es porque ellos vistieron y usaron todos estos atuendos y todo queda escrito en nuestra alma. Bueno o malo, todo lo que hagamos está escrito en el alma. Y si yo, por ejemplo, desencarno y me presento y me ven con un vestido que a mí me gustaba, entonces yo tomo ese ropaje, ¿sí? Que yo tenía cuando estaba encarnada, y como me gusta ese vestido, pues yo me hago ver con ese vestido, porque a mí me agrada ese vestido, ¿cierto? No, porque es que los gustos no es solamente cuando estamos aquí encarnados. También desencarnados llevamos todo lo que nos ha gustado y lo que nos ha hecho bien, lo tenemos en cuenta y realmente queda en el alma, todo grabado en el alma y en el éter, todo lo que es concerniente a cada espíritu. Eso es lo que yo entiendo, ¿cierto? Entonces, X hermano o hermana que desencarnó en tal fecha, si haya sido a bastantes años o poquitos, si lo vemos, si por ejemplo, yo me encontré con una hermana desencarnada, ella había desencarnado y como a los 6 meses, 4 o 6 meses, me la encontré. Y créame, hermanos, que a mí no se me olvida ese vestido que ella tenía. Era un vestido color rosa, tejido a mano. Ella tenía ese vestido y yo nunca le conocía a ella ese vestido. Pero posiblemente, como nosotros los espíritus, los mismos maestros dicen que nosotros nos tejemos nuestra propia ropa, porque no podemos, es decir, nuestro propio vestido son nuestros conocimientos y todo lo que nosotros tengamos de bien en nuestro espíritu, ¿cierto? En nuestra alma, por lo que hemos hecho, por lo bueno, en fin. Entonces yo la vi a ella con ese vestido y me pareció muy hermoso. Y si ella se veía bien, se veía hermosa con ese vestido. Así sucesivamente, ¿cierto? Con mi hermano esposo, yo lo veo tal como él se vestía en esta existencia, ¿sí? Con su camisa, con su corbata, bien titino, como se dice, ¿sí? Así lo veo a veces. La mayor parte de las veces lo veo así.
Entonces, podemos entender y comprender muchas cosas porque es que el espiritismo, pues este estudio es muy largo, muy extenso, no largo sino extenso en profundo, ¿sí? Bueno, esta, esta cuestión siempre ha preocupado bastante, pero para muchos era un simple asunto de curiosidad. Implica, sin embargo, una cuestión de principio de gran importancia, porque su solución nos ha puesto en el camino de la ley general que encuentra igualmente su aplicación a nuestro mundo corporal. Muchos hechos han venido a explicarla y a demostrar la insuficiencia de las teorías que hay que se habían ensayado. Pues lógico, porque nosotros no podemos explicar todo lo que ocurre, ¿cierto? Y son muchas las cosas que nosotros ignoramos de la vida espiritual. Entonces ya entendemos que la acción del espíritu es supremamente, es que yo en un día dije que el espíritu hace cosas que la materia no ve. Y es cierto. Ejemplo, un hermano está aquí sentado conmigo o yo y estamos hablando y de pronto nos desdoblamos uno o el otro y nos vamos a cierto punto, o él se va o yo me voy a cierto punto, pero mi materia no lo ve, ¿cierto? Que yo me salí de mi cuerpo y que me fui a tal punto, ¿sí? A buscar o a indagar, bueno, en fin, pero eso sucede. Entonces, el espíritu actúa, ¿sí? Porque de todas maneras estamos aquí encarnados y apenas este cuerpo es para hacer una tarea que nosotros mismos nos hemos impuesto, que es nuestro juicio de destino. Y entonces así vamos poco a poco entendiendo y comprendiendo las cosas. Hasta cierto punto podía darse cuenta del traje, porque de algún modo puede considerársele como formando parte del individuo. Pero no es así en cuanto a los objetos accesorios, como por ejemplo la caja de tabaco del caballero que visitó a la señora enferma, de la cual hablamos en el número 117. Notamos con este motivo que no se trata aquí de un muerto, sino de un vivo, y que este caballero, cuando volvió en persona, tenía una caja de tabaco parecida en todo a la de la aparición, en donde encontró el espíritu lo que tenía cuando estaba al pie de la cama de la enferma. Podríamos citar gran número de casos en que los espíritus muertos o vivos se aparecen con diversos objetos, tal como bastones, armas, pipas, linternas, libros, etc. Bueno, aquí el maestro habla que los espíritus muertos o vivos, ¿cierto? Pero nosotros ya sabemos que los muertos es porque están desencarnados, porque la muerte no existe. Y los vivos somos los que estamos aquí encarnados. Entonces esto hay que, pues nosotros ya hemos aprendido, ¿cierto? Porque ya sabemos que la muerte no existe y que la desencarnación
es cuando el espíritu abandona a su cuerpo, abandona, sale de su cuerpo, en cuerpo y alma, ¿cierto? Entonces queda el cuerpo solo. Ahí es cuando se llama muerte, pero que la muerte no existe. Porque el cuerpo queda solo, pero ese no se muere. Se disgrega. Y todas esas esencias que tiene ese espíritu, que tiene ese cuerpo, pasan nuevamente al éter. Nada se desperdicia en el universo. Eso que nosotros llamamos que, bueno, es que como la verdad es que como no tenemos la facultad de ver aquello, ¿cierto? Pero ya sabemos que la materia se disgrega. Lo que más dura son los huesos, pero todo lo que el resto se va disgregando y esas esencias van pasando nuevamente a la naturaleza. Por eso es que el espíritu tiene la orden de purificar materia, ¿cierto? De existencia en existencia vamos haciendo lo mismo. Y cada vez que desencarnamos esas esencias, se purifica esa materia a través de la reencarnación. Son muchas las cosas que hay para uno estudiar, pero lógicamente que esto es un estudio eterno y realmente pues nos lleva mucho tiempo. El espiritismo es eterno para estudiarlo eternamente. Entonces se nos ocurrió la idea de que los cuerpos inertes podrían tener sus análogos etéreos en el mundo invisible, que la materia condensada que forma los objetos podía tener una parte esencial fuera del alcance de nuestros sentidos. Esta teoría no estaba privada de verosimilidad, pero no era suficiente para dar razón a todos los hechos. Sobre todo, hay uno que debe burlar todas las interpretaciones. Hasta entonces solo se ha tratado de imágenes o apariencias. Hemos visto que el espíritu puede adquirir las propiedades de la materia y hacerse tangible, pero esta tangibilidad solo es momentánea y el cuerpo sólido se desvanece como una sombra. Este es un fenómeno muy extraordinario, pero lo es mucho mayor el verse producir la materia sólida persistente, así como lo prueban numerosos hechos auténticos y notablemente el de la escritura, de la que hablaremos en detalle en un capítulo especial. Sin embargo, como este fenómeno tiene íntima relación con el asunto que tratamos en este momento y que es una de las aplicaciones más positivas, nos anticipamos al orden que tenemos establecido. La escritura directa o neumatográfica es aquella que se produce espontáneamente en el auxilio de la mano del medium ni del lápiz. Basta tomar una hoja de papel blanco, lo que se puede hacer con todas las precauciones necesarias para tener la seguridad de no ser burlado.
por ninguna superchería doblaría y colocaría en alguna parte en un cajón o simplemente sobre un mueble. Y si se tiene las condiciones que se requieren, al cabo de cierto tiempo más o menos largo, se encontrarán en el papel caracteres diversos signos, palabras, frases y aún discursos, trazados la mayoría de las veces con una sustancia parduzca parecida al plomo y otras con lápiz encarnado, tinta ordinaria y aún tinta de imprenta. He aquí el hecho en toda su sencillez y cuya reproducción, aunque poco común, no es sin embargo muy rara, porque hay personas que la obtienen con mucha facilidad. Si se colocara el lápiz junto al papel, podría creerse que el espíritu se ha servido de él para escribir. Pero desde el momento en que el papel está enteramente solo, es evidente que la escritura está formada por una materia depositada. ¿De dónde ha tomado el espíritu esta materia? Tal es la pregunta que hemos hecho y a cuya solución nos ha conducido la caja de tabaco de que antes hemos hablado. El espíritu de San Luis no ha dado la solución con las respuestas siguientes. Ahí. La hemos citado en el caso de la aparición del espíritu de una persona viva. Este espíritu tenía una caja de tabaco y tomaba polvo. Sentía efectivamente la impresión del que toma polvo, en realidad no. Esta caja de tabaco tenía la misma forma que él usaba ordinariamente y que estaba en su casa. ¿Qué era pues la caja de tabaco que tenía este hombre en sus manos? Una apariencia sacudió de este modo para que se notase la circunstancia como así ha sido, y que la aparición no se tomase por una alucinación producida por el estado de salud del vidente. El espíritu quería que esta señora creyera en la verdad de su presencia y tomó todas las apariencias de la realidad. ¿Sí ve? Que el espíritu, pues él como tomó todas las apariencias de su persona para hacer este efecto, ¿sí? Pero es que él las tiene grabadas en su alma. Todos tenemos las cosas grabadas en nuestra alma, ¿sí? Entonces, de lo que hemos hecho, de lo que hemos hablado, de lo que usamos, todo. Pero realmente y religiosamente, si una persona muy religiosa lee estos libros, pues va a pensar que esto es demoníaco, ¿verdad?
pero que realmente hay que entender qué es espiritismo y qué es religión. Y si estamos estudiando espiritismo, el espiritismo nos da muchos conocimientos. Bueno, dice que fue una apariencia, pero una apariencia nada tiene de real. Es como una ilusión óptica. Nosotros quisiéramos saber si esta caja de tabaco solo era una imagen sin realidad o si tenía alguna cosa de material. Ciertamente, con ayuda de este principio material, es como el periespíritu. Periespíritu es el alma, ¿ve? Toma la apariencia de vestido semejante a los que llevaba el espíritu cuando vivía. Observación. Es evidente que en este caso la palabra aparición debe tomarse en el sentido de aspecto imitación. La caja de tabaco real estaba allí. La que tenía el espíritu solo fue la representación. Era pues una apariencia comparada con el original, aunque formada de un principio material. ¿Sí? Entonces, pues realmente el espíritu puede hacer muchas cosas porque como todo es éter, ¿cierto? En el universo. Entonces ese éter le sirve a él para materializar las cosas. La experiencia nos enseña que no es necesario tomar siempre a la letra ciertas expresiones empleadas por los espíritus, interpretándolas según nuestras ideas, nos exponemos a grandes equivocaciones. Por esto es menester profundizar en el sentido de sus palabras, siempre que presenten el temor, ambigüedad, siempre que presenten la menor ambigüedad. Esta recomendación nos la hacen constantemente los mismos espíritus. Sin la explicación que hemos provocado, la palabra apariencia constantemente reproducida en casos análogos podría dar lugar a una falsa interpretación. ¿Acaso sería doble la materia inerte y habría en el mundo de los espíritus una materia esencial que revistiera la forma de los objetos que vemos? En una palabra, ¿tendrían estos objetos su doble etéreo en el mundo invisible, así como los hombres están representados en él por los espíritus? Esto no se opera de este modo. El espíritu tiene sobre los elementos materiales esparcidos por todas partes en el espacio y en la atmósfera de ustedes una potencia que está lejos de adivinar. Puede encontrarse a su gusto todos los elementos y darle la forma aparente, acomodada a sus proyectos. Pues es lo que yo dije anteriormente, ¿sí? El universo está lleno, todos los espacios están llenos de éter.
no hay vacíos. Así yo veo aquí el ambiente de la sala vacío, no está vacío. Observación. Esta cuestión, como hemos visto en la traducción de nuestro pensamiento, esto es de la idea que menos habíamos formado sobre la naturaleza de estos objetos. Si las respuestas fuesen como algunos lo pretenden, el reflejo del pensamiento de nuestra teoría en lugar de una teoría contraria. Le haré la pregunta de nuevo de una manera categórica a fin de evitar todo equívoco. ¿Los vestidos con que se cubren los espíritus son alguna cosa? Me parece que mi respuesta precedente resuelve la cuestión. ¿No saben que el mismo perispíritu es también algo? Claro, porque es que el alma es materia, ¿cierto? El perispíritu es el alma, según el maestro, él le dice el perispíritu al alma. ¿Pero qué es el alma? Pues el alma es materia y es lo que nos sirve a nosotros como archivo. Y el maestro dice que el alma es como una gasa, ¿sí? Y se va elastificando como un caucho. La estira uno, por eso es que los maestros, que son maestros de la creación, ellos están aquí en este planeta y se pueden desdoblar e ir a otros mundos muy lejanos, porque ya su alma está bastante elastificada de millones y millones de existencias. ¿Sí? Entonces, por lo menos, por ejemplo, los maestros, por lo menos el maestro juez, estaba aquí, ¿sí? Pero se desdoblaba y estaba en Sion, ¿sí? O podía ir a otro mundo. Eso es lo que pasa con el alma, que el alma es elástica y se va elastificando cada vez más. En cada existencia se va elastificando un poquito porque nosotros le vamos añadiendo el alma que nos dan nuestros padres y entonces eso nos sirve para agrandar nuestra alma porque en la parte de alma que nos dan nuestros padres, ahí es donde vamos a archivar lo que hacemos en la presente existencia. Eso es lo que yo entiendo, amados hermanos. Resulta que esta explicación de los espíritus hacen sufrir a la materia etérea transformándose a su gusto y de este modo, por ejemplo, se hizo la caja de tabaco. El espíritu no la encontró hecha, sino que la necesitaba por un acto de su voluntad y pudo hacerla. Lo mismo debe ser en cuanto a los otros objetos tales como vestidos, joyas, etcétera, etcétera. Esto es evidente. Lógicamente, porque el medio encuentra materiales en toda parte, ¿sí? Esta caja de tabaco fue visible para esa señora hasta el punto de causarle ilusión. ¿Hubiera podido el espíritu hacerla también tangible para ella? ¿Lo hubiera podido? Si hubiese llegado el caso, hubiera podido tomarla en sus manos, creyendo tener una verdadera caja de tabaco. Sí. Si la hubiera abierto, probablemente habría encontrado tabaco. Si la hubiese tomado, le hubiese hecho estornudar. Sí. El espíritu puede dar no solo la forma, sino la
las propiedades especiales. Sí, si el que lo quiere y en verdad de este principio ha respondido afirmativamente a las preguntas precedentes, tendrán pruebas de la poderosa acción que ejerce el espíritu sobre la materia, lo que están lejos de comprender, como les he dicho ya. Supongamos que hubiese querido hacer una sustancia venenosa. Si una persona la hubiese tomado, ¿se habría envenenado? Lo hubiera podido, pero no lo hubiera hecho. No se le habría permitido. ¿Vio? Es que todo está bajo la ley. Y un espíritu no puede hacer algo que mortifique a otro. En el caso que se hubiera podido, ¿sí?, aparecer el veneno en una copa. No podía, porque un veneno se lo tomó una persona y se desencarna. Entonces, la ley no permite, la ley permite ciertas cosas. No todo es permitido por la ley. ¿Podría haber hecho una sustancia saludable y adecuada para curar una enfermedad? Y se ha presentado este caso, ¿sí? Muy a menudo. Entonces, ¿podría hacer una sustancia alimenticia? Supongamos que hubiese hecho un fruto, un manjar cualquiera, ¿se hubiera podido comer y quedar saciado? Sí, pero no investiguen tanto para encontrar lo que es tan fácil de comprender. Basta un rayo de sol para hacer perceptible a los órganos de ustedes estas partículas materiales que llenan el espacio en medio del cual viven. ¿No saben que el aire contiene vapores de agua? Condensándolos, los pondrán en el estado normal. Prívenlos de calor, y he aquí que estas moléculas impalpables e invisibles llegan a ser un cuerpo sólido y muy sólido, como muchas otras sustancias de las cuales los químicos les sacarán maravillas más admirables aún, solo que el espíritu posee instrumentos más perfectos que los suyos, la voluntad y el permiso de Dios. ¿Sí? Aquí dice el permiso de Dios, yo diría que el permiso de la ley. Porque pues, bueno, en aquel entonces, y aún todavía se puede decir Dios, pero sabemos que Dios como tal, los dioses se encuentran es dentro de la mitología. En el espiritismo Luz y Verdad no encontramos dioses, o en todo lo que se llama espiritismo. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta lección, pero hemos conocido bastante, amados hermanos. Hemos tenido un aprendizaje que realmente no habíamos tenido hasta ahora. Entonces, en estos estudios, amados hermanos, es donde nosotros nos damos cuenta de la potencia de los espíritus
y de la gran amor de la ley, cuando permite la ley que los hermanos, los medium, hagan todas estas cosas que ellos hacen con sus facultades. Eso es algo muy hermoso. Y todos los seres humanos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, pero llevado a tal modo que pasarán los siglos y nosotros entonces seremos también medium, que podamos aportar, ¿sí?, a la ley, podamos ser esos medium que la ley necesita. Entonces, yo los dejo, amados hermanos, con las palabras del maestro Allan Kardec y de todo lo que nosotros podemos entender y comprender sobre el espiritismo. Muchísimas gracias, amados hermanos, y que nuestros guías y protectores nos sigan ayudando para poder entender y comprender estos estudios tan maravillosos. Y también, ¿por qué no?, que cuando estemos estudiando, pues los maestros nos ayudan, ¿cierto? Porque estamos tratando de investigar y de adelantarnos a ver si podemos verdaderamente ser civilizados, como se dice, ¿sí?, para poder entender y comprender, amar y respetar a nuestros hermanos. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad.